resultados. Nuestra mente es muy finita y pronto nuestra sabiduría o nuestra inteligencia se acabará. La sabiduría de Dios es mucho más grande que la nuestra. Él conoce todas las cosas. Él no está limitado. Dios es Dios y no busca nuestra aprobación, pues Él no está limitado ni busca que lo justifiquemos. Ustedes se pueden dar cuenta que hay muchas cosas que Dios no las explica. ¿Cómo es que un niño nace con cáncer? ¿Cómo es que Dios permita que un niño no nato sea abortado por las madres? Dios no explica eso. Pero de una forma general sabemos por qué sucede. Sabemos que el hombre se separó de Dios. Sabemos que los hombres y las mujeres odian a Dios. La Escritura de Dios dice que para conocer a Dios necesita uno creer en Dios. Si una persona no cree en Dios, es hijo del diablo, así dice la Escritura. Hijo del diablo. Sus pensamientos son los mismos que el diablo. Quiere robar, quiere matar, ¿sí? Y entonces ese es un problema, porque para conocer a Dios se necesita nacer de nuevo, creer en Él. Isaías 40, versículo 13 y 14. Aquí nos dice brevemente quién es Él. Voy a leer desde el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Dónde caben las aguas? En el hueco de su mano. Dice, y los cielos con su palma, los 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Habrá algún hombre, habrá algún Dios que aconseje a Dios, que le diga qué es lo que tiene que hacer? No. Dice el versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿A alguien le puede decir a Dios qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? En el futuro no. Lógicamente que Dios es Dios, Él conoce todas las cosas. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó a Dios a hacer juicio? ¿O a practicar la justicia? No hay nadie que le haya enseñado a Dios. ¿O le enseñó ciencia? ¿Quién le enseñó conocimiento a Dios? Los hombres todavía no pueden, ni saben, ni entienden cómo se creó la tierra. No saben. Hasta los años 1500, por ejemplo, Galileo Galilei descubrió que el viento tiene peso, hablando de la hidrología. En 1492 se supone que se descubrió que la Tierra era redonda. Sin embargo, la Biblia, en el libro de Job, ya decía que el viento tenía peso, 3000 años antes de Jesucristo. En el libro de Isaías o en el libro de Job también decía que la Tierra era redonda, 3000 años antes de Jesucristo. Entonces, ¿quién le enseñó? ¿Quién le da consejo a Dios, como dice aquí? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó conocimiento? La ciencia es conocimiento. ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Habrá algún ser que le haya enseñado esto? No. Dios es Dios, nadie le enseña. Él es el conocimiento, la inteligencia. ¿Quién le enseñó al Espíritu? No hay nada que Dios no sepa. No se equivoca. La mente finita pronto agota sus preguntas y sus respuestas ante la inexplicable sabiduría de Dios.
Dios no necesita consejeros o maestros. Él lo sabe todo. En Isaías 43, versículo 13, la Escritura nos dice: aún antes que hubiera día, ¿qué dice? Yo era. Antes que Dios hiciera la tierra y hubiera un día, Él ya existía. Jesús ya existía. La preexistencia de Jesús. Él dice que conocía a Abraham. Y los fariseos se reían de él porque decían: aún no tienes 50 años y conoces a Abraham. Pero sabemos que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. Y que Jesucristo ya existía desde antes. No es un ser creado. Es Dios encarnado. Antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios determina una cosa, ¿quién la va a estorbar? ¿Quién le va a decir por qué haces así? ¿Habrá alguna persona que detenga, sí, la voluntad de Dios? O que le diga: ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es equivocado. Aunque hay hombres que se han atrevido a decir que Dios está equivocado. Friedrich Nietzsche postuló que Dios estaba muerto. El que murió fue él. Murió como homosexual y loco, clamando a Dios. Antes que Dios hiciera todas las cosas, Él ya existía. Vayan a San Juan capítulo 1, versículo 1. Y habla en el principio. Esta palabra en el principio, en el hebreo, significa, ¿sí?, es la palabra bereshit, que significa en los inicios. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces aquí nos habla de que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. Versículo 14, por favor. Lean el versículo 14, dice: y aquel verbo, ¿cuál verbo? ¿Pero quién era este verbo? Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne en la persona de ¿quién? De Jesucristo, dice, y habitó entre nosotros. Jesucristo, Dios mismo, habitó entre nosotros. Por eso, los judíos nunca pudieron creer en Dios, porque dijeron: ¿cómo? Un Dios que descendió del cielo, el Dios que tú dices que hizo el universo, y que después de que hizo el universo se hizo hombre, y después lo mataron en una cruz. Al Dios que hizo todo esto lo mataron. Los judíos eran gentes que no creían. No creían en Dios, se les hacía ridículo, tal vez intelectualmente algo incongruente, porque como el Dios que hizo el universo iba a morir en una cruz. Pero ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vean aquí que dice unigénito, no dice primogénito. Unigénito significa en este versículo que es único en su clase, no hay otro como Él. Entonces, Jesucristo es Dios y Él vino. ¿Desde cuándo habitaba? Desde el principio. La palabra de Dios dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, nosotros entendemos en este tiempo que se han levantado hombres contra Dios. Y qué tonto es aquel hombre o mujer que alterque con Dios. Vimos a Job. Job, después de que dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, hubo una queja. Él empezó a decir: yo soy inocente, yo no hice nada. ¿Me explico?
Pero él necesitaba una lección. Dios no ha terminado con nosotros. Dios va a hacer cosas, pero las personas que altercan contra Dios, pues van a fracasar en su intento, ¿sí? Porque con Dios no se puede. Dios no puede ser estorbado. Satanás puede usar al hombre y exponer mejores argumentos, pero estos serán abatidos con mejor argumentación y sabiduría que proviene de lo alto. Cuando esa mujer, Adán y Eva, pecaron, Satanás influyó en sus vidas. Pero la pregunta que yo les quiero hacer algo: si Satanás y el árbol no hubieran estado, ¿hubieran pecado? ¿Por qué? Sí. Ok, pero ellos no eran pecadores, habían sido perfectos. Porque ya estaban los planes del Señor. Ok, ya estaban los planes del Señor, pero ¿por qué sí? No, yo creo que no hubieran pecado. Si no hubiera existido Satanás ni el árbol, no hubieran pecado. No hubieran pecado, sí. Porque quisieron ser como Dios. Quisieron ser como Dios. Si el árbol no hubiera estado y el diablo no hubiera existido, ellos hubieran pecado. Les voy a decir por qué. Porque Dios hizo al hombre perfecto, pero no lo hizo para no pecar. ¿Me explico? En el cielo no había agua. ¿Y dónde comenzó la rebelión? ¿Quién la inició? ¿Y cómo era? Si ustedes leen Isaías 14, dice que Satanás era perfecto. Era un ángel de luz. Pero mucha gente, los psicólogos dicen, si Dios es tan bueno, si Dios realmente ama a la humanidad, ¿por qué dejó el árbol? Yo te pregunto ahora otra cosa. Tú tienes un marido, tienes una esposa. ¿Cómo te va a demostrar que es fiel? ¿Le van a tener que quitar a todas las mujeres del mundo? ¿Cómo te va a demostrar? La elección, ¿en quién está? Ella tomó una elección. ¿En base a qué? A sus pasiones. Dios se hubiera hecho al hombre, fíjense lo que nos dice, perfecto, y para no pecar, el hombre fuera un instrumento mecánico. Pero hubo una elección que fue dada por las pasiones. ¿Qué quiso ella? ¿Cuál es el pecado que cometió? A ver, díganme. La codicia. ¿Qué es codicia? Desear lo que otros tienen, o desear cosas, ¿sí?, que no me convienen, vamos, en este caso. Y ella codició. Ahora, esto es polémico lo que les voy a decir, y no sé si decírselos porque mejor no. ¿Sí? Porque muchas veces las personas piensan que el hombre puede decidir, y sí y no. Porque el hombre es motivado, ¿por qué? Para hacer las cosas, si no tiene a Dios. Por sus pasiones. ¿Qué le impulsa a tomar una decisión a una persona que está casada y conseguir a otra que no está casada? ¿Qué le impulsa? ¿Qué le impulsa a una persona que le gusta el robo, ir a su empresa y extraer cosas? ¿Qué? La codicia, ¿no? ¿Qué le impulsa a un niño a rebelarse con su mamá? La rebeldía. Entonces, eso que está en mí, que se le llama pecado, es lo que me impulsa a mí a tomar una decisión. Entonces, si el pecado me impulsa a tomar una decisión, ¿dónde queda libre albedrío? Dice la palabra, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí, pero es responsable.
Porque también pudiera decir no. ¿Sí me explico? Sí, es la decisión. Pero ¿qué decisión toman los seres humanos? La que sea más fuerte en su corazón. El deseo más intenso es lo que va a decidir. Entonces, Jesucristo tuvo que venir en carne y habitar entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vemos a Dios. ¿Cómo es Dios? Dios se despojó a sí mismo. Dios no se quedó en el cielo. Podía mandar a un ángel, podía mandar a otra persona, pero no. Él vino en persona, a través de la vida de Jesucristo. ¿Qué nos dice eso? Que Dios no le importan los títulos. ¿Qué nos dice eso? Que Dios, sí, vino de forma humilde. Yo no me imagino, por ejemplo, yo me imagino, si yo tuviera una empresa y después en toda esa empresa todos me corrieran de mi empresa, ¿qué pasaría? ¿Cómo me sentiría yo? Pues Dios bajó del cielo en la persona de Jesucristo, y tú y yo, que Él nos hizo para su gloria, lo traicionamos. Tú y yo lo matamos. Sin embargo, ¿cómo es Dios? Misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es extenderle a alguien un beneficio que no merece. Dios es así. Entonces, ¿quién puede argumentar con Dios? Nadie. Hace unos días leí la historia de una niña que nació drogadicta y que desde que vino a este mundo, su vida es una vida terrible, de angustia, tan dolorosa que pasa días llorando por la droga. Sus padres usaban heroína y cocaína, y la niña pagó las consecuencias. Esa niña nació inclinada hacia qué? A la droga. ¿Cómo nos podemos explicar que Dios permita eso? Y es ahí donde la gente choca. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios es un Dios soberano, pero también es un Dios que determinó desde el principio que si el hombre pecaba, iba a morir, pero no iba a morir físicamente nada más, iba a morir espiritualmente. Y el hombre que está muerto espiritualmente no puede oír la voz de Dios. ¿Saben ustedes eso? No la puede. Por eso mucha gente no quiere oír la palabra. ¿Por qué? Porque odia la palabra. Y no la puede comprender. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, esta niña nace con apegos ya drogadictos. La palabra droga es la palabra griega fármaco, que significa hechicería. ¿Cómo nació esta niña? Siendo hechizada por la droga. Pero Dios lo sabía o no lo sabía. Ahora, ¿Dios tiene la culpa de esto? No. Pero la gente, ¿qué culpa? Dice, bueno, si Dios sabía que esa niña iba a tener padres drogadictos y que ella iba a nacer drogadicta, desde niña, imagínense, llorando 3, 4 días, día y noche, porque no podía, ¿sí?, sostenerse sin droga. Y si Dios no sabía, ¿por qué lo permite? ¿Y por qué en otros casos no lo permite? Y ese es el choque de la gente. Y dicen, pues entonces Dios o no puede hacer nada, o es un Dios malo. Y esa es la argumentación de muchas personas. ¿Sí? ¿Cuántos hijos son lastimados por los padres? ¿Cuántas niñas son violentadas y humilladas por las madres? Violadas por los que las deberían de amar, y lo único que reciben es maltrato.
El argumento contra Dios es: si Dios sabía que esa niña o ese niño iban a sufrir de esa manera, ¿por qué permite Dios que nazcan? Y es un argumento válido. No. Choca con nuestra forma de vivir. Pero el responsable de que esto suceda no es Dios. Dios tiene que dejar que la vida del ser humano transcurra. Dios envió la salvación. ¿Quiere la salvación? Pero no la quieren los seres humanos. No quieren a Jesús. Esta es la consecuencia del pecado. Esta es la consecuencia de independizarse de Dios. Dios acepta todo ese tipo de retos. Dios acepta que la gente lo critique. Dios acepta que la gente lo odie. Pero sin embargo, Dios no es el culpable. Muchas veces me he encontrado los psicólogos que dicen, y aquí hay una psicóloga, pero no tengo nada. ¿Pero qué dicen? ¿Qué dice el teléfono? ¿Qué dicen? Yo le digo qué dicen. ¿Qué dicen los psicólogos? Acuérdese que no. ¿A dónde te regresan los psicólogos para decirte que tú eres responsable? O que tú eres una víctima de lo que te está A la pasando. infancia. A la infancia. ¿Qué estamos diciendo? ¿O qué te dice un psicólogo? ¿Qué te está diciendo? Traumas. Que tienes una patología, estás enfermo, y estás enfermo porque te dañaron desde dónde. Puede ser desde el vientre. Desde el vientre. Puede ser desde dónde. Desde tu niñez. Tus padres no te querían, por eso eres insegura. Vamos a decir algo. Tú eres rebelde porque tus padres no te dieron amor. No. Y entonces, aunque Dios no es el culpable, ¿quién resulta ser culpable? ¿Por qué? Porque Dios me dio esos papás. Y si Dios me dio esos papás, entonces tú, Dios, tú eres responsable de lo que me pasa a mí. Entonces yo no tengo responsabilidad en esto. Qué tremendo es eso. El hombre, desde que fue creado, quiso vivir de acuerdo a sus decisiones. Se independizó de Dios, lo sacó de su vida y le dijo: no te necesito. ¿Qué está pasando con Inglaterra? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Le dijeron a Dios: no te necesito. Países cristianos, ¿y ahorita cómo están? En bancarrota espiritual, ambos países. La iglesia está en crisis en todos lados. ¿Por qué? Porque se han independizado de Dios, pero vienen aquí o van a otro lugar, pero vivimos independientes porque yo hago lo que yo quiero y no sigo lo que Él dice. Entonces, Adán y Eva se independizaron, ¿sí? Lo sacaron de su vida y le dijeron: no te necesito. Como lo dicen ahora, yo voy a legislar mi propia vida y no te quiero, ni deseo que te metas en mis decisiones ni en mis asuntos. Cuando tú le dices a Dios: ¿sabes qué? Es que yo creo esto. Tú eres un rebelde. Yo soy un rebelde. ¿Por qué? Porque no estamos creyéndole a Dios. Responsabilizamos a Dios de todo lo que pasa. Cuando vivimos como queremos y las cosas no salen bien y estamos arruinados, culpamos siempre a alguien, ¿no es cierto? Si tú te divorcias, ¿a quién culpas? ¿Al marido o al amante? ¿Me engaño? No. ¿Quién es responsable? Cada quien es responsable. Tú no puedes echarle la culpa a otra persona. Tú eres responsable. Tú quisiste eso. Ay, es que yo salí embarazada, pero no sé ni cómo pasó. ¿No sabes cómo pasó? ¿No? O sea,
sea, siempre trato de justificarme. ¿Dónde pasó esto? Bueno, pasó en Génesis. Estamos, ¿sí?, culpando siempre a alguien, a los padres, a los hijos, o lo que estamos diciendo es que Dios tiene la culpa porque Él nos dio a esas personas. Por ejemplo, los jóvenes. Yo he platicado con cientos de jóvenes y me dicen, no, es que mi papá tiene la culpa. No, es que mi mamá tiene la culpa. Por favor, responsabiliza. Porque si tú dices que tus padres tienen la culpa, al final, ¿quién tiene la culpa? Dios. Vean lo que dice Génesis 3, 11 y 12. Mientras no nos responsabilicemos de nuestras acciones, el hombre no puede cambiar. No importa lo que haga, a dónde vaya, el hombre no puede cambiar porque necesita saber que él cometió una acción equivocada. Y para poder entrar al reino de los cielos hay un solo requisito. ¿Saben cuál es? Ser pecador. Y necesita reconocer que es pecador. Entonces, vean lo que dice aquí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Qué dice? Que yo te mandé que no comieses. Versículo 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y yo, ¿cómo? Echó la culpa. ¿Y el hombre que le echó la culpa? A la mujer. A la mujer. El hombre a la mujer y la mujer a la serpiente. Y cuando Dios le pregunta a la serpiente, no se ve que la serpiente diga, no, pues ellos tienen la culpa. Entonces siempre estamos responsabilizando a alguien. Yo no tengo la culpa. Los demás tienen la culpa. El pastor tiene la culpa. La mamá tiene la culpa. El presidente tiene la culpa. La presidenta tiene la culpa. ¿Quién puso a la presidenta? El pueblo. Pero al final, ¿quién lo puso? Dios. Porque Dios quita y pone reyes. ¿Ven hasta dónde llegan? Esto es algo grave. Es verdad que Dios creó al diablo y sus demonios, y ellos decidieron apartarse de Dios. Creó al hombre y a la mujer. Sí. Dios creó a estos personajes. Decíamos, ¿cómo? Perfecto. Perfecto. Pero no los creó para no pecar. Cada uno de ellos tomó una decisión. ¿Cuál fue? Adán y Eva, vivir sin Dios. ¿Por qué el hombre en el mundo ha fracasado? ¿Saben ustedes que el ataque ahorita que nosotros estamos viendo, ¿sí?, no es es contra la raza humana, pero contra un sector en especial? ¿Saben cuál es? La familia. Trata de destruir a la familia. Si hay más homosexuales, ¿qué va a haber? Menos niños. Si hay más abortos, ¿qué va a pasar? Menos niños. No va a haber población. ¿Y qué dijo Dios? Que fueran por todo el mundo. ¿Y qué? O sea, tuvieran hijos, etcétera, etcétera, etcétera. El ataque ahorita es contra la familia. Si te dicen así a ti, tú eres una mujer empoderada y te empoderas y eres feminista, fíjense, eso es lo que está entrando a la iglesia, pero mucha gente no se está dando cuenta de eso. El feminismo que hace, sobaja al hombre. ¿sí? Maricarmen y yo estábamos platicando en la mañana. Y la Biblia dice que cuando pecaron, no lo vamos a leer, pero dice que cuando pecaron, Dios le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido. ¿Qué estaba diciendo Dios ahí? Tú vas a querer controlar a tu marido.
Porque los seres humanos queremos controlar al otro. Y entonces, ¿qué está pasando? La serpiente hizo caer a la mujer, sí, pero ella tiene responsabilidad. Ella no se responsabilizó. Hoy es un consenso de 50 y 50 en la familia, en el matrimonio. Tú 50, yo mi 50. En la Biblia no habla de 50%. En la Biblia hay roles específicos que las gentes tenemos que seguir. Dios puso por cabeza al hombre. ¿Qué significa cabeza? Cabeza significa, en el hebreo, en alguna vez lo leí, que significa fuente de vida. El padre tiene que ser fuente de vida. Y la mujer tiene que ser su ayuda idónea. Idónea significa que no hay otra ayuda para el hombre que su mujer. Sin embargo, Satanás, ¿qué hizo? Vean ustedes, controló la vida de Adán, Eva. No lo sé. Las mujeres tienen esa tendencia, controlar la vida del hombre. Pero hay hombres que también quieren tener el control de todo. Pastor, pero ¿dónde dice eso de que tu deseo será el de tu Ahí marido? en Génesis habla de Sí, yo lo he leído, pero yo pensaba que tenía que ver más bien con un sometimiento que en un principio no había. No. Como si hubiera sido una forma de reprimenda para ella por su rebeldía, ¿no? Tu deseo será para tu marido. Tu deseo. No dice el deseo de tu marido, tú lo harás. Tu deseo será para tu marido. O sea que el deseo de la mujer, ¿cuál es? Ve ahorita cuál es. O sea, el dominarlo. Domina. En una pelea, ¿por qué hay peleas en el matrimonio? Ya me entiendes. Bueno, pero ¿por qué hay peleas en el matrimonio? Que ya son iguales. Porque quieren tener el poder. Alguno de los dos quiere gobernar. El tener la razón. Ya paren. Por eso hay peleas. Yo quiero tener la razón. Si no, cuando te pelees, ve. Entonces son cosas, implícitamente todo esto pasó. ¿Por qué? Porque ella dice: yo fui engañada. La serpiente tiene la culpa. Yo estaba tranquilamente lavando los trastes. De repente llegó, ¿sí? Me hizo ojitos y yo caí. Ay, mira, nada más. ¿No? Pero ¿qué sucedió con todo esto? ¿A quién echaron la culpa? Versículo 14, ¿verdad? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Hubo una maldición ahí sobre el animal. ¿Saben ustedes que Satanás odia a las mujeres? Satanás odia a las mujeres. ¿Qué come este animal? ¿Perdón? Polvo. ¿Y qué eres tú? ¿Sobre quién va a venir? Sobre ti, sobre mí, que somos polvo. Y entonces Dios reprende al animal, pero también reprende al hombre y a la mujer y lo saca del huerto. Y hay una consecuencia. Pero Dios, ¿cómo es Dios? Misericordioso. ¿Qué hizo? Mató un animal. ¿A quién representa ese animal? A Jesucristo. Derramó sangre, los vistió. ¿No? Puede tener significado cuando tú crees. ¿De qué te viste Dios? De su Espíritu Santo. ¿Qué hizo con el hijo pródigo? Saquen el mejor vestido. ¿Cuál es el vestido? No se refiere precisamente al vestido, ¿sí?, de Pierre Cardin o de Armani, ¿no? Se refiere a que Dios nos va a dar un vestido nuevo. ¿Quién es ese vestido nuevo? El Espíritu Santo. Pero Dios mata a un animal inocente y les dice la forma en que Dios va a salvar a la humanidad. Desde ese tiempo derrama sangre inocente y con la piel viste al ser humano.
¿Cómo es Dios? Bondadoso, misericordioso. Él podía decir se acabó, todos los seres humanos estaban fuera. Eran ellos dos, pero no, Dios usó de misericordia. Y eso nos olvidamos nosotros, que ha usado de misericordia para con nosotros. Tú no eres bueno, eres una persona fea. ¿Te has dado cuenta? Les voy a platicar algo que no se los debo de platicar, pero se los voy a platicar. Ayer yo tenía hambre y entonces en la noche ya bajé porque fui a dejar a una persona que estaba conmigo, no Mari Carmen, otra persona que estaba conmigo, y lo fui a dejar a su casa. Regresé